Muy bien, como hacemos habitualmente, les recordamos que estamos hasta las 13 en vivo, como siempre a través de El Destape 1070. Nos pueden escuchar a través de la M. Por supuesto, nos pueden mirar y escuchar a través de la transmisión oficial del canal de YouTube de El Destape, a través de TDA y también a través del canal número 20 de Telecentro. Y por supuesto, luego pueden escuchar cada uno de los formatos y de las secciones del programa en www.norabar.com.ar. Allí se van a encontrar con cada una de las secciones para poder escuchar en formato de audio o podcast, por ejemplo, noticias, talentos, las entrevistas y por supuesto todos los programas completos del ciclo. Y por supuesto a través de la transmisión de YouTube, no se olviden de darle like, que nos ayuda muchísimo para saber que ustedes están del otro lado. Ahora sí, abrimos nuestras vías de comunicación para que comiencen a participar como lo hacen habitualmente. Nos pueden dejar sus mensajes de audio de 15-30 segundos al WhatsApp que está activo, 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60. También nos pueden escribir vía Twitter a estas dos direcciones, @alinfinito1070 y @eldestape_radio. Siempre recuerden con el hashtag al infinito y más allá. Nora, si te parece, vamos a la primera entrevista del día. Así es, y vamos a empezar con un tema mucho más agradable, que nos llena de orgullo, porque en las últimas semanas hubo una seguidilla de premios internacionales importantísimos a investigadores argentinos, lo que confirma el gran nivel de mucha de la ciencia argentina. Y en este caso se trata de un premio que es la primera vez que se da a un neurocientífico que trabaja y reside por debajo del Ecuador, o sea, en el hemisferio sur. Hasta ahora siempre se lo habían ganado investigadores del hemisferio norte, donde sabemos que la situación es completamente diferente. Estamos hablando del premio a investigadores que están comenzando su carrera de la Sociedad para la Neurobiología del Lenguaje. Y estamos hablando del doctor Adolfo García. Especializado en neurociencias del lenguaje, es director del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés, Senior Atlantic Fellow del Instituto Global de Salud Cerebral de la Universidad de California, San Francisco, investigador asociado de la Universidad de Santiago de Chile y también es cofundador de Include, una red global de investigación crosslingüística en salud cerebral, y creador de TEL, una app de evaluación del lenguaje. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Hola Nora, muy bien, qué bueno estar con vos este mediodía. Bueno, primero que nada, felicitaciones, realmente un orgullo total. Nos conocemos hace muchos años, te decía hace algunos días que para mí, además de la admiración que tengo por el trabajo de ustedes, es un orgullo y una satisfacción enorme haberte visto comenzando de alguna manera, no en los primeros estadios, pero sí con muchos menos pergaminos, y ver cómo la calidad del trabajo que hacen se va reconociendo en todo el mundo. Y no solo por los premios, sino que ustedes acaban de ganar, recientemente, no esta semana, pero sí en tiempos recientes, un subsidio enorme, ¿no es cierto?, para sus investigaciones. Sí, bueno, gracias Nora. Para nosotros a ver, siempre has estado ahí, ¿no? Digamos, acompañando y diseminando el trabajo que hacemos. Y eso es fundamental. Para nosotros no es algo trivial, no es un ornamento, porque confiamos en que la ciencia que no se cuenta al público es ciencia coja, es ciencia trunca, es ciencia endogámica. Entonces, la labor tuya en general y el acompañamiento que nos has dado es clave para eso, que es una de nuestras misiones. Y este subsidio que mencionás nos tiene muy activos, sobre todo, y muy contentos. Es un subsidio de los National Institutes of Health, que es una institución que nuclea distintos institutos abocados a la investigación sobre distintos aspectos de la salud. Y es un grant que es el más grande en su tipo y que busca hacer la investigación más extensa a la fecha de huellas
índices marcadores lingüísticos de demencia en Latinoamérica. Es un proyecto que lideramos con la doctora María Elisa Gorno Tempini, de la Universidad de California en San Francisco, y el doctor Agustín Ibáñez, del Instituto BrainLab en Chile. Así que nos pone muy contentos poder traer esta oportunidad y estos recursos para sustentar vamos a decir, la machacada infraestructura de la ciencia latinoamericana. Claro, es importantísimo. Recordemos que Agustín Ibáñez es otro investigador argentino que está liderando este consorcio, digamos, de investigadores en Latinoamérica para reunir grandes cantidades de datos, porque normalmente los estudios neurocientíficos se hacen en universos pequeños, es muy difícil acceder a universos grandes, y entonces están tratando de enfocarlo desde otro punto de vista para tratar de encontrar cosas características que son de nuestra región, porque la mayoría de los estudios se hacen en el hemisferio norte, ¿no? Exacto, ¿no? Y asumir que lo que uno descubre sobre el cerebro humano o sobre las alteraciones del cerebro humano en función de cerebros de primer mundo, por así decirlo, que eso de algún modo va a recoger una especie de huella universal de cómo opera nuestra cabeza, o una huella trasladable a otras realidades socioeconómicas y sociales, es una falacia. Y es una falacia a la cual la ciencia y tal vez la comunidad clínica en su conjunto ha estado sino ciega, un poco miope hasta ahora. Entonces esfuerzos como estos, donde se pone de relieve no solamente la necesidad de hacer investigación sobre estas comunidades como los latinos, sino también sobre la heterogeneidad de los latinos, ¿no? Porque sería igualmente equívoco asumir que Latinoamérica o el sur global es de por sí una región homogénea, ¿no? Entonces, la ventaja, una de las tantas ventajas de estos consorcios es poder no solamente abordar estos baches de la equidad en la investigación, sino también abordar su tremenda diversidad y mostrar cómo las cosas que nos interesan, en este caso marcadores de salud cerebral y más específicamente anclados en mediciones del lenguaje, cómo también pueden variar según tu región de procedencia, el dialecto que hablas, las realidades socioeconómicas o los determinantes sociales de la salud, y tal vez cuáles de esos marcadores pueden ser más generalizables a lo largo de toda esta variabilidad que caracteriza la región. Claro, bueno, de hecho se sabe, por ejemplo, que la incidencia de Alzheimer, para hablar de una de las patologías o de las condiciones que ustedes estudian y que va a ser el gran desafío que tenemos por delante porque cada vez vivimos más y se sabe que cada vez que uno avanza en la vida el riesgo de Alzheimer por supuesto crece y es bastante diferente entre lo que se da en el norte global y en el sur global, ¿no? Lo es. Primero, como bien decís, ¿no? O sea, envejecer es el principal factor de riesgo para desarrollar estas enfermedades que son propias de la senectud, del envejecimiento. Después, las proyecciones de crecimiento de estas enfermedades son desiguales. Se espera que para el 2050 la cantidad de personas con Alzheimer en países de altos ingresos, la mayoría de los cuales están por encima del Ecuador, para seguir tu metáfora, tu referencia, Nora, los casos se van a duplicar para el 2050 en esa parte del mundo, pero en los países de medianos y bajos ingresos, como los latinoamericanos, se va a triplicar o más. Entonces ya de por sí hay un crecimiento desmedido, digamos, ¿no? Esto se debe a un montón de factores. Por un lado, distintas admixturas genéticas que caracterizan nuestra región, pero después, sobre todo, varios factores de riesgo que tienen que ver con la calidad de vida, básicamente, la calidad de sueño, la alimentación, los niveles de estrés, la exposición a contaminación y lo que es, por un lado, preocupante, pero por el otro también muy alentador, es que una buena proporción de estos factores de riesgo son modificables, es decir, adquiriendo hábitos de vida específicos y saludables, interviniendo a tiempo, cosas que no son ni siquiera de muy alto costo, uno puede tener una incidencia fuerte
en la probabilidad de que estas enfermedades se desarrollen, lo cual convoca no solamente a investigadores, sino también, y acaso centralmente, a tomadores de decisión y hacedores de políticas públicas, ¿no? Así es, las políticas públicas no solo redundan en que podemos irnos de vacaciones o no, sino, como vos nos estás contando, en la salud de nuestro cerebro, porque si todos los órganos, digamos, se desarrollan y pueden gozar de buena salud en confrontación con el ambiente, bueno, creo que el que más debe sufrir el impacto del ambiente es el cerebro, ¿no? Sabemos que un chico que no recibe la nutrición que requiere tiene déficit más adelante, que no recibe la estimulación, y lo mismo las personas adultas, que como vos nos estás contando, el estrés, la falta de sueño, la inequidad, o sea, hay una parte de nuestro cerebro que se desarrolla de acuerdo a los genes que traemos, pero una parte enorme que depende un poco, como decía alguien, del PBI, ¿no? O del PBI per cápita, o sea, de los medios que tengamos. Es así, es así. Y no solo eso, sino que vos decías, bueno, no solo otros órganos se afectan, también el cerebro, pero redobla, cómo otros órganos se afectan también impacta sobre el cerebro. O sea, si tu sistema cardiovascular no está funcionando bien, el cerebro es uno de los que se lleva malas noticias también. Si no estás ejercitando, en general, no es solamente una cuestión de que se te atrofien las piernas o que te sientas más duro, o sea, eso también va impactando en la oxigenación del cerebro. Entonces, absolutamente. Y acá yo creo que lo que es interesante es que uno piensa en estas enfermedades a veces en función de un aspecto particular, ¿no? Uno dice Alzheimer y yo creo que en el ideario lo que está popular, digamos, es, me olvido de las cosas, ¿no? No sé dónde dejé las llaves, me olvido de esto. Y sí, las alteraciones de memoria son claves en el Alzheimer para identificarlo, para ver qué tan avanzada está la enfermedad, incluso para diseñar formas de intervención y de tratamiento y ver cómo los pacientes van evolucionando. Pero también hay muchos otros aspectos que pueden ser tan centrales como estos que son más obvios o más clásicos para la detección, para el diagnóstico, para monitorear la enfermedad. Justamente ustedes ya desarrollaron una herramienta que no tiene que ver con la memoria, sino justamente con tu campo específico de estudio, si bien tu conocimiento abarca muchísimo más que eso, pero tu campo específico de estudio que tiene que ver con el lenguaje. Y a veces uno dice, bueno, ¿para qué vamos a hacer estas investigaciones? Bueno, se traducen y se están traduciendo en cosas muy concretas, como en el caso de ustedes, esta herramienta con la cual pueden detectar, por ejemplo, Parkinson. ¿Nos contás de qué se trata? Sí, claro. A ver, yo creo que estamos muy contentos de haber podido encontrar una forma de trasladar nuestra ciencia básica de laboratorio a una herramienta, que ahora la voy a describir. Pero me gustaría también mencionar esto. Yo no siento que el haber desarrollado esta app, que ahora vamos a comentar, que es una herramienta concreta que ya se está utilizando en hospitales, en clínicas y demás, que eso sea lo que finalmente justifica o vindica todo este esfuerzo de investigación. La ciencia, la generación de conocimiento de por sí es suficiente justificación para la ciencia. No es que la ciencia básica era de una aplicación concreta, una cosa no fungible para decir, ok, ahora sí tiene sentido. Porque básicamente, si no está ese conocimiento previo, no existe aquello que lo cristalice, no existe aquello que lo materialice después. Entiendo que lo estás aclarando porque hay discursos, de hecho yo mencioné al comienzo del programa los proyectos que va a financiar la agencia de I+D+I, y se hace hincapié en que se van a revisar todos los proyectos para solo darle prioridad a los que tienen una aplicación concreta. Lo que pasa es que no se sabe cuál va a tener una aplicación más valiosa, más importante, cuando uno solo ve el conocimiento que genera esa investigación, ¿no? Exacto, exacto. Y el conocimiento vale de por sí y tenemos
innúmeros ejemplos de descubrimientos que se hicieron en determinado momento de la historia y cuyos fines prácticos fueron gigantescos, sus alcances económicos, sus alcances para la salud, sus alcances para la didáctica, sus alcances para la técnica, la tecnología, fueron monumentales, y solo se descubrieron o se hicieron evidentes décadas y a veces siglos después del descubrimiento per se. Pero bueno, a su vez, uno como investigador que trabaja focalmente en ciencia básica, nosotros lo que hacemos es investigar lenguaje en personas con enfermedades cerebrales, ¿no? Y tratamos de ver qué aspectos del lenguaje son los que se ven más afectados. En Alzheimer, por ejemplo, en Parkinson. ¿Para qué? Para ver si después podemos dar vuelta a la ecuación de algún modo y utilizar esas huellas lingüísticas para ver si una persona tiene Alzheimer o tiene Parkinson, qué tipo de Alzheimer o Parkinson tiene, qué tan avanzado está en su cuadro o no, incluso tratar de predecir, en función de la producción del lenguaje, qué regiones cerebrales están afectadas o cuáles están conectando de un modo inadecuado. Y esto, Nora, bueno, en este camino que vos decías que nos venís acompañando hace tiempo, durante muchísimo tiempo ese camino fue de ciencia básica. Publicamos papers y siempre nos referíamos a esta ciencia como ciencia translacional, es decir, ciencia con poder de redundar en soluciones, aplicaciones prácticas. Por el carácter translacional de esa ciencia durante mucho tiempo, yo sentía que se reducía a un párrafo en la discusión de los papers, ¿no? Entonces en algún momento te agarra la duda de, bueno, pero ¿quién va a dar el salto para que esto después se convierta en una herramienta concreta que se pueda utilizar en los consultorios y demás, ¿no? Y ahí en algún momento dije, bueno, ¿por qué no lo intentamos nosotros mismos, ¿no? Y ahí surgió este camino de generar una app web, básicamente, que traslada a manos de clínicos, de neurólogos y demás, todos estos desarrollos que estamos haciendo, y la forma de sustentar y hacer viable esto fue ponerse un poquitito el sombrero de emprendedor y empresario y meterse en ese mundo de levantar fondos y explorar perspectivas de financiamiento y comerciales de estos desarrollos científicos. Claro, difícil, ¿no? Pero lo lograron, diseñaron esta aplicación que se llama TEL. ¿Y qué hace? ¿Ya se puede usar? ¿Se está usando? TEL ya se está usando en unos 20 países, en más de 30 instituciones clínicas. TEL lo que te permite hacer es grabar tu producción del lenguaje. Hay distintas tareas en las cuales te pedimos que produzcas lenguaje. A veces son tareas autobiográficas, contanos cómo es un día típico en tu vida. Otras son tareas semi-espontáneas, tal vez te mostramos un video, vos lo ves y después te pedimos que nos cuentes ese video con tus palabras, ¿no? Y estas tareas difieren en sus exigencias cognitivas, en sus exigencias motoras y en sus características emocionales también. Una vez que grabamos ese audio, lo sometemos a un montón de procesos de inteligencia artificial y extraemos información. Extraemos información de la señal de audio, en primera medida. Entonces, hay ciertos aspectos del audio que pueden ser muy reveladores respecto de la salud cerebral. Si de repente, Nora, una persona empieza a dejar pausas muy largas entre palabras y vos te das cuenta de que de repente va dejando estos huecos de una palabra a otra, eso puede ser un indicio muy claro de dificultades para acceder al vocabulario en tu cerebro, ¿no? Y eso es una huella muy fuerte de Alzheimer, por ejemplo. O en otras enfermedades, en Parkinson, por ejemplo, una cosa que se ve es que de repente, por dificultades en la manipulación de los órganos de fonación, los músculos que uno necesita coordinar para producir el lenguaje, se dan alteraciones también. Es común en los pacientes con Parkinson que empiecen a hablar con una entonación más plana, más chata, sin las curvas hacia arriba y hacia abajo que caracterizan nuestra producción normal. Todo esto se puede medir, cuantificar y arroja índices muy robustos de si tenés una enfermedad o no, qué tan avanzada está y estas cosas que decíamos, ¿no? Esos índices que miden ustedes, que pueden medir con la aplicación, ¿aparecen incluso antes de los problemas de memoria, por ejemplo, en el Alzheimer? Sí, hay evidencia incipiente en este sentido, pero así es. Estas enfermedades son neurodegenerativas, ¿no? El Alzheimer, el Parkinson. Eso significa que no es que de repente vos te golpeás la cabeza y ¡paf!,
hágase el Alzheimer, ¿no? No, lo que sucede es que se va dando un proceso de atrofia, de neurodegeneración, se van muriendo neuronas paulatinamente. Y tal vez en el momento en que vos empezás a manifestar los síntomas típicos de la enfermedad, como los problemas de memoria, vos ya tenés 10 o 15 años de neurodegeneración, de estos procesos cerebrales de atrofia, que tal vez les lleva ese tiempo empezar a impactar en tus habilidades de memoria. Durante toda esa fase de 15 años anteriores a que aparecen los síntomas que se usan para diagnosticar la enfermedad, se han documentado alteraciones del lenguaje, alteraciones en el tipo de palabras que se utilizan, alteraciones en la complejidad de las oraciones que se producen, alteraciones también en las pausas que uno deja entre palabras. Esto es así para el Alzheimer, es así para el Parkinson también, que también tiene estas largas fases de neurodegeneración sin síntomas motores tan evidentes. Y estas huellas, estos índices, que según cuando uno los pesca, pueden ser o preclínicos o prodrómicos, están documentados en la literatura. Y esto es importante porque estas enfermedades, bien lo sabés vos, Nora, son incurables. Hoy por hoy no hay cura para el Parkinson, no hay cura para el Alzheimer. Lo mejor que tenemos es intervenir a tiempo. Y cuanto más precoz la detección, mayor la ventana de oportunidad para intervenir a tiempo, porque la intervención temprana permite aminorar el impacto de los síntomas y adoptar hábitos neuroprotectores más tempranamente para también ir amortiguando un poco ese declive que la enfermedad va a ir suponiendo y agravando con el paso del tiempo. Bueno, la verdad, Adolfo, interesantísimo. No necesitamos agregar que la tarea de Adolfo García y otros neurocientíficos, pero en particular la de Adolfo, no solo se reduce a esta aplicación, sino que, como nos explicaba, se extiende a distintos aspectos de la ciencia básica que tiene que ver y que también pueden orientar el trabajo con chicos, con la generación del lenguaje, con el estímulo. ¿Y cuáles van a ser? Ya, digamos, tenés este importante subsidio, el premio, estás trabajando en un nivel de vanguardia internacional. ¿Cuáles van a ser tus próximos pasos? Los próximos pasos tienen que ver con aumentar la diversidad de datos a los que estamos llegando, a las poblaciones a las que estamos llegando. En la ciencia generalmente se trata de evaluar personas que cumplen con un montón de criterios de inclusión y de exclusión. Entonces, los pacientes que se toman en los proyectos, generalmente uno quiere que no tengan otras enfermedades, comorbilidades, que cumplan con un montón de requisitos para que sean más o menos, y está maldito sí, pero como más puritos, digamos, ¿no? Bueno, eso al final termina generando resultados científicos que están un poco disociados de la habilidad de la gente que después efectivamente entra al consultorio. Eso es un desafío importante. De repente no excluir, sino abrazar la heterogeneidad y la complejidad de estas enfermedades. Y luego esto de seguir trabajando en la interfaz entre ciencia y traslación, ¿no? Cómo afianzar estos vínculos entre el laboratorio y la app y entre el sector de producción de conocimiento y el sector empresarial, que lejos de ser dimensiones irreconciliables, una cosa que he ido descubriendo es que pueden ser aliados tremendamente fuertes, y tal vez nosotros, los que venimos del mundo de la ciencia, no lo tenemos tan claro en nuestros pasos iniciales. Bueno, Adolfo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad, como decíamos al principio, una admiración enorme por Adolfo García y por nuestros neurocientíficos, que hay un grupo de neurocientíficos impactante, que se destaca, que por la seriedad con la que trabaja, la calidad de sus trabajos. Así que te mandamos un enorme abrazo, felicitaciones y por supuesto siempre a disposición para difundir estos conocimientos sobre lo más importante que tenemos, ¿no? Que es nuestro cerebro. Mil gracias, Nora. Es un gusto siempre hablar con vos y ser parte de esta misión fenomenal y fundamental que llevas adelante, haciendo pie de batalla ahí en estos momentos en que la ciencia necesita de voceras, voceros y pregoneras y pregoneros. Mil gracias y a tu disposición siempre. Estuvimos hablando con Adolfo García,
acaba de recibir el premio de la Sociedad para la Neurobiología del Lenguaje, destinado a investigadores que estén en la primera etapa de su carrera. Es un científico especializado en las neurociencias del lenguaje, director del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés, Senior Atlantic Fellow del Instituto Global de Salud Cerebral de la Universidad de California en San Francisco.